El tema de esta noche es cuidado con el desánimo. Amén. El desánimo es el arma más peligrosa que Satanás puede desarrollar en la vida de un creyente y de un cristiano. Y lo vemos plasmado en la historia que acabamos de leer. En el libro de Deuteronomio amplía el acontecimiento que dice el libro de Números, que el pueblo estaba desanimado y Dios le da una directriz al pueblo. Y como usted puede leer, el pueblo empieza a hacer una serie empieza a seguir una serie de indicaciones que el Señor le da. Pero la palabra clave de esta enseñanza, de esta prédica de hoy, es el desánimo. Y específicamente la palabra desánimo que aparece en el verso 4 de Números capítulo 24 dice: y se desanimó el pueblo. La traducción hebrea para la palabra desánimo es katsar. ¿Y qué quiere decir katsar? Katsar quiere decir ser impacientado, oprimido, angustiado, desaliento, postración, abatimiento, decaimiento o desilusión. Estas son definiciones de la palabra desánimo. Ahora bien, hay otra traducción que se le aplica a la palabra quetzar, que es cosecha. Esto me quiere decir a mí que el desánimo no es un evento. El desánimo no viene porque a usted le fue mal en el trabajo el día de hoy. El desánimo no viene porque usted pasó por un momento de adversidad. El desánimo, óigame bien, el desánimo es un proceso en el cual usted va cosechando cosas que trae un desaliento a su vida. Mire, hay miles de cristianos a nivel mundial que están bien espiritualmente, pero emocionalmente están por el suelo. ¿Sabe algo? El pueblo de Israel estaba desanimado. Era un pueblo que tenía una relación con Dios, amaban a Dios, no se habían apartado de Dios, pero estaban desanimados. Hay muchos creyentes que caminan, que quieren levantarse, quieren avanzar, quieren progresar en las cosas de Dios, incluso en su vida personal, pero no lo han podido hacer. ¿Sabe por qué? Porque llega un momento de desánimo a su vida, y cuando llega el desánimo, ese es el stop o el freno que te impide avanzar a lo que Dios quiere para ti. Ahora bien, usted puede estar muy bien espiritualmente, pero si emocionalmente usted no se encuentra firme, el diablo lo puede manipular y lo puede trabajar para que decaiga y se aparte o que se enfríe en las cosas de Dios, como le pasó al pueblo de Israel. Y le pongo un ejemplo. La Biblia habla acerca de un hombre llamado Elías, un hombre que se acababa de enfrentar contra 400 profetas de Baal, y dice la Biblia que degolló y dio muerte a estos profetas, respaldados por el poder de Dios. Y se levanta Jezabel y intimida al profeta Elías, le hace una amenaza de muerte. Y un hombre que venía de acabar a 400 profetas y había visto el poder de Dios, luego usted lo ve desanimado en una cueva al borde de la muerte, quería morirse. ¿Sabe por qué? Porque cuando viene el desánimo a tu vida, no hay nada ni nadie que te haga levantarte, a menos que tú no dispongas y tengas una relación con Dios y presentes lo que te ha venido pasando. Usted empieza un caminar en un ministerio, en su familia, en su hogar, en su trabajo. Todo el que empieza un trabajo por primera vez empieza motivado, ¿cierto? He escuchado muchas personas, he visto personas que han recibido un trabajo por primera vez y usted lo ve motivado. Pasan 6 meses. No, hermano, yo me quiero salir de ahí, eso no es bendición, me siento mal, eso no es para mí. Se desanimaron. Pero no se desanimaron la primera semana. Eso fue un proceso. El jovencito que se casa con la jovencita, contento, alegre, van a la luna de miel, están felices. Cuando llegan a la casa y pasan la luna de miel,
viene entonces el proceso y muchas relaciones se pierden y se dañan porque cae un desánimo. No es como yo pensaba. El noviazgo era una cosa, ahora que me casé con ella, ahora le huelen los pies hasta pecueca, pastor, y no se quiere ni bañar esa mujer. O pastor, mire, él come mucho, él es un hambriento. Entonces viene el desánimo. ¿Por qué? Porque empiezas a tratar y a convivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así es la vida del cristiano. Tú no te desanimas porque sí. Tú no te desanimas porque tu hermano no te saludó hoy. Tú no te desanimas porque el pastor te llamó la atención. Tú no te desanimas porque Dios no te respondió una oración. Usted se desanima porque ya ha venido una serie de procesos o de cosas que han venido pasando a tu vida, y lo último que pasó fue lo que llenó el vaso de agua y se desborda, y tú dices: ya, hasta aquí. O Dios, o tú lo haces o no sé qué vas a pasar. Entonces, esto fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ahora bien, yo le vengo a usted a enseñar hoy para que tenga mucho cuidado, porque hay 5 cosas que pasan cuando viene el desánimo. Fueron 5 cosas que le pasaron al pueblo de Israel antes de caer en el desánimo. Número 1, cuando Dios no te da lo que tú pides. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 1. Dice: luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo. Bueno, aquí hay algo importante. Cuando el pueblo estaba caminando en la voluntad de Dios, en lo que Dios le había dicho, ellos estaban contentos, estaban gozosos, estaban alegres. Pero cuando se apartaron de la voluntad de Dios, ¿qué vino? El cansancio y el desánimo. Cuando tú estás haciendo una asignación que Dios te ha mandado a hacer, tú lo vas a hacer con amor. Puede venir tormenta, puede venir lo que sea, pero usted lo hace con amor. Pero si tú estás haciendo algo que Dios no te ha mandado a hacer, hermano, va a haber tristeza, dolor, sufrimiento. No va a haber nada de felicidad en ti, porque Dios no está contigo. Cuando Dios te manda a hacer algo, Dios te respalda y te da paz en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque Dios camina contigo. Entonces, mira lo que dice: camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo. Y Jehová me habló diciendo: bastante habéis rodeado este monte. Ellos empezaron bien. Ellos estaban caminando en una dirección. El pueblo de Israel había empezado una travesía guiados por Dios. Pero cuenta la Biblia que pasaron años, y en medio de ese tiempo llegó un momento donde ellos perdieron el enfoque, y cuando iban caminando divisaron una tierra que se veía apetecible, un terreno donde podían descansar, donde veían que podían tener un futuro para sus hijos. Muchos años en el desierto, venían cansados, ya venían con un tiempo de estar nómadas, y dice que ellos empezaron a rodear un monte que Dios no le había mandado a rodear. Cuando llega el desánimo a la vida del hombre y de la mujer, cuando tú empiezas a caminar, empiezas a andar en algo que Dios no te ha dicho, o empiezas a clamar y orar: Señor, Padre, mira, te presento esto, respóndeme, Señor, mira, Padre, necesito esto, y no ves respuesta de Dios. Hay muchas personas que conozco que le piden cosas a Dios y se van desanimados porque Dios no le responde. Si tienes constante aflicción, suelta. Porque cuando tú estás perseverando, orando por algo y es de Dios, tú vas a tener paz aunque no se haya cumplido. Está Dios operando en ti a través del fruto de la paciencia. Tú no lo ves, tú sabes que no lo ha dado, pero tu fe está activa, tienes paz. Pero si tú estás orando, clamando y andas afligido, andas triste, andas desanimado, no tienes un equilibrio emocional, imagínate si eso te tiene así a ti afectado. Entonces Dios no te lo va a dar, porque esa bendición, si Él te la entrega, quizás hace que te olvides de su presencia. ¿Por qué? Porque eso que estás pidiendo te tiene desequilibrado. Entonces analice algo: cuando algo es de Dios, no te va a desestabilizar emocionalmente. Puede venir la tribulación, puede venir lo que quiera venir, pero ¿sabe algo? Usted va a tener paz.
Ahora le voy a dar una aplicación de qué tiene que hacer para que no ande en este error. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Apúntelo, anótelo, memorícelo, que esto es muy importante para cuando usted ore y esté pidiendo por algo. Es un principio bíblico. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a qué, repítalo, conforme a qué, Él nos oye. No conforme a mi voluntad, no si pido lo que yo quiero, no si pido lo que a mí me conviene, no si pido lo que yo creo que es bueno para mí, si pido conforme a su voluntad. Mire, una de las cosas que yo he aprendido, mi madre es una mujer de oración y ella siempre tiene una palabra en todas sus oraciones cuando va a pedir algo, y es: Señor, te lo pido conforme a tu voluntad, que todo sea conforme a tu voluntad. Y así oro yo. A mí me puede gustar algo, necesito algo, pero siempre oro poniendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando usted tiene tiempo de estar orando por algo y no ve respuesta, ¿qué va a venir? El desánimo. Y si ha llegado desánimo a tu vida porque has estado orándole al Señor por algo que no te ha dado, entonces es porque no te conviene. Haz un alto y que eso no te haga retroceder. Entonces cambia la oración y dile: Señor, que se haga conforme a tu voluntad. No ore yo quiero, no. Ore conforme a tu voluntad. Porque si tú oras al yoyo, a tu yoyo, a lo que tú quieres, quizás Dios no te responda. Y a su nombre. Número 2, cuando no quieres reconocer tus errores. Mira lo que dice ahí mismo en el verso 3. Bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte. Cuando Dios le habla al pueblo de Israel, le dice: hey, número 1, ese no es el monte que yo te voy a dar. No estés mirando eso que no te lo voy a dar. Regrésate. Y eso es lo que pasa hoy en día. Hay muchas personas que no quieren perder. Cuando tú no quieres perder, y ese perder implica reconocer que fallaste, que no es así, la gente lo que hace es que se desanima y se va. Y a su nombre. Mire, tengo un testimonio. Esto fue hace mucho tiempo, antes de que mi mamá fuera pastora. No existía ni siquiera todavía el ministerio en Veracruz. Apenas iba a empezar el lugar. No había nada, estaba desolado. Para ese tiempo yo era un niño. Imagínense, estaban todavía los americanos aquí en Panamá. Estaban todavía los americanos. Eso fue hace poquito, yo no soy tan viejo tampoco, no se asuste. Y llega un hombre donde la pastora y le dice: hermana, no le dice hermana, Susana, porque no era ni siquiera pastora. Susana, mira, yo sé de que tú vas a construir. Yo tengo materiales, yo te puedo vender bloque, varilla, cemento, te puedo vender. Y ella dice: wow, y te lo voy a dar a mitad del precio del mercado. Y yo: wow. Y el Señor había hablado de que había que empezar una obra, mire, y se estaba orando por una obra. Y llega una persona a dar una oferta. Cuidado con lo que tú oras, porque el diablo escucha y muchas veces se te adelanta. Presta atención al testimonio. Cuando el hombre llega, la pastora le parece bien, ha estado orando por eso. Le dice: vamos a hacer el negocio. Se le compra todo, se buscó un camión. Yo fui y trajimos los materiales, un furgón lleno de materiales. Ahí había de todo, hermano. A la semana, 2 semanas, llega el hermano Roberto Molina, un varón que lo conocemos de toda la vida. Tiene un ministerio de niños. Y le dice: hermana Susana, usted siempre me ha ayudado con los niños en el comedor, y Dios me abrió la puerta en una iglesia de un americano que está aquí y me está apoyando con los niños. Yo quisiera que usted me acompañara a esa iglesia, porque yo le he hablado de usted, hermana, porque usted es una de las que me ha estado ayudando con los niños del Chorrillo. Dice: bueno, listo, vamos. ¿Cuándo? El tal culto. Hermano, ese día todo el mundo chaneadito, todo el mundo vestidito, y empezó el culto. Empezaba a las 7. Cuando se abre la puerta, escuche,
se abre la puerta del templo y la primera que va entrando es la pastora. Y el americano está predicando. Me acuerdo siempre, tenía un saquito como yo, pero era más barrigoncito. Y de repente el hombre voltea y dice: mujer, así te dice el Señor, no compres artículos robados, devuelve todo lo que tú has comprado, porque eso no es de Dios. Hermano, yo venía atrás de mi mamá y menos mal yo era chiquitito y yo me hice más así, ¿ve? Qué pena, hermano. Y la pastora cayó para atrás como un balde, hermano. Ahí mismito. Había tal poder en esa iglesia. Ese hombre Dios lo usaba con el don de ciencia. En ese momento acabó el culto, volvimos a la casa y la pastora tirando matemática. Dios mío, pero yo invertí tanto, Señor, ahora yo qué voy a hacer, cómo yo voy a... Bueno, yo voy a vender las cosas, y porque no voy a construir con eso, pero lo vendo, entonces el dinero sí lo uso. Y Dios dijo: no, devuelve. Escuche, rectifica aunque pierdas. Y ella le oró al Señor para construir y le llegó una oferta de artículos robados. Ella no sabía, pero ya Dios reveló. Y si Dios te revela que no quiere eso, no lo hagas, aunque lo tengas en la mano. ¿Sabes lo que hizo la mujer con dolor? Buscó al hombre y le dijo: devuélveme el dinero y yo te doy los materiales. No, ya eso se fue. La pastora le dice: bueno, llévate todo porque no quiero nada y me lo devuelves. Hermano, perdió. Escuche, perdió en lo natural. Escuche esto. Éramos una iglesia que estaba empezando. Empezamos sin piso y sin nada. Empezó Dios a moverse con poder. Empezó Dios a usar ese lugar. Y ¿sabe algo? Dios empezó a mandar gente que bendijo ese lugar. Aquí está la hermana Sandy, que no me deja mentir. Ella donó para el comedor. La hermana Kenia, Dios hizo un milagro y donó el techo. Otro hermano donó el piso. Hermano, Dios empezó a mandar para suplir para el lugar donde Él estaba haciendo. Si ella hubiera dicho: yo no voy a devolver esos materiales, porque entonces ¿qué voy a hacer yo de la iglesia? ¿Sabe qué hubiera pasado? Tú levantas, no termina, queda medio palo y no hay más provisión y la obra se detiene, porque tú estabas viendo lo material en que ibas a perder. Cuando tienes que rectificar, así sea que tú digas que vas a perder, no importa, porque Dios te va a devolver el doble. Cuenta la escritura que hubo un rey que dice que recogió unos mercenarios, el rey Amasías, y dice: vamos a la guerra. Y Dios le dice al rey Amasías y le dice: alto, tú no vas para ningún lado, quédate quieto que yo voy a pelear por ti. Dice: Dios mío, entonces ¿qué voy a hacer? Le he pagado a todos los mercenarios y voy a perder. Y Dios le dice a Amasías: yo te voy a devolver el doble, pero quédate quieto. Hoy Dios te dice: si tienes que rectificar, si has perdido por obedecerme, yo te voy a devolver el doble. Aunque tú creas que has perdido, yo te voy a devolver el doble, por cuanto estás honrando y siendo obediente a mí. Aleluya. El pueblo de Israel tenía que rectificar. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces rectificar nuestros errores? Y a veces no es lo material, sino nuestra autoestima. Yo no me voy a doblegar ni voy a pedir perdón, que Él me pida perdón a mí. No, si tú has fallado y has cometido un error, dice la Biblia que el que se humilla será enaltecido. Hay que rectificar. Si tienes que hacerlo, hazlo, porque Dios te va a exaltar y te va a devolver el doble. Entonces, tercer punto, dice: cuando lo que Dios nos dice que hagamos no nos gusta. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 2, verso 6, más abajo. Ya Dios le dijo: ese no es el monte. Le dice: rectifícate, devuélvete. Número 3, le dice entonces otra cosa que a ellos no les gusta, que está en el verso 6: compraréis de ellos por dinero los alimentos que comáis, y hasta compraréis de ellos el agua que bebáis. El Señor se les aparece, le dice: bueno, ese no es el monte, tienen que devolverse. Y número 3, lo van a hacer a mi manera, no a su manera. Ahí llega el desánimo. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo tenía hambre en el desierto. ¿Qué hacía Dios? Bajaba el McDonald's, las codornices en cajita feliz para todo mundo.
Querían desayuno, venía el maná. Había milagros cuando ellos abrían la boca. Pero en este momento, cuando necesitan providencia, Dios les dice: ya no va a haber milagros sobrenatural en sus vidas. Ahora la providencia viene de forma natural. Van a tener que sacar de lo que tienen para comprar, y eso desanima. Muchas veces estamos buscando una palabra de Dios, queremos que Dios nos diga algo, necesitamos que Dios haga algo, y resulta que Dios te dice todo lo contrario a lo que tú estás esperando oír. Muchos se desaniman. Muchos se desaniman. Hermanos, a veces buscamos soluciones espirituales. Queremos que todo sea de una solución espiritual, pero a veces Dios va a tratar contigo de formas naturales. Hay personas que han venido a pedir oración. Yo he orado por personas que Dios ha sanado. Incluso Dios a mí me ha sanado de varias enfermedades. Una de esas no tenía cura, que es el asma. Dios me sanó de asma. Y un día, predicando en la iglesia, cuando estábamos en el otro templo, me llama mi madre. Ya yo iba para el altar y me dice: el niño está prendido en fiebre, está mal. Y me dice: ¿tú tienes la tarjeta del seguro? Sí. Bueno, voy a buscarlo. Yo tenía que subir al púlpito a predicar. Usted se imagina, está el peligro del COVID. Me dice que tiene fiebre. Tengo que subir al altar a predicar. ¿Sabe lo que yo me hice? Me quité este mismo saco y me arrodillé en el escritorio y le dije: Señor, ¿cómo es posible que yo voy a predicar tu palabra y mi mamá me llame que el niño está enfermo? ¿Por qué estás permitiendo que él tenga fiebre? Y empecé a orar: Señor, sánalo. Cuando ella llega, me dice: no, el niño le bajó la fiebre, está mejor. Yo me voy para el apartamento y ves, predica tranquilo. Yo subí a cumplirle a Dios. No tenía cabeza, pero ese día subí porque primero era Dios. Y empecé a predicar y a servirle al Señor. Luego salgo de ahí, se acaba el culto, voy a la casa y mamá me dice: el niño ya está acostado, está dormido, así que tranquilo, ya él está mejor. Yo venía de predicar, venía todo sudado, me quito la ropa, ya me siento ahí. En el momento en que me siento en la cama, el niño se levanta así y empezó a agitarse, y le empezó a salir moquito y empezó a agitarse. Y en ese momento agarro mi mano y digo: Padre, tu palabra dice que por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. Le hablo a ese resfriado, le hablo a la fiebre. Y ¿sabe algo? Esperaba ver un milagro en mi hijo. Yo que he visto personas que Dios me ha usado para sanar, y el niño, ¿sabe qué pasó? Ni siquiera se le quitó la fiebre. En ese momento yo, contrariado y molesto, y vengo de la iglesia, me baño, le digo a mi esposa: voy para el hospital a llevar el niño. En ese momento me estaba cerca el hospital del niño, era toque de queda. Me meto en el hospital del niño y estoy ahí. Cuando entro con el niño, el único papá con su hijo era yo. Y yo decía refunfuñando: Señor, ¿cómo es posible de que tú me hagas venir a este lugar? ¿Por qué no has sanado a mi hijo? Y ¿sabe lo que Dios me dijo? Es que nadie valora lo que tiene hasta que no lo necesite. Si yo respondo cada vez que tú me abres la boca, te vuelves independiente, no vas a depender de mí. Y te he traído a este hospital porque más adelante tú vas a levantar un hospital cristiano. Y en ese momento yo me quebranté cuando estaba en la sala de urgencias. Y había una muchacha ahí, empecé a orar por los niños. Ahí en mi mente estaba orando, y pasaron al niño a hacerle la prueba, y gracias a Dios no era COVID. Pero ¿qué te quiero decir con esto? A veces Dios no te va a responder como tú quieres. ¿Y qué pasa con muchos de nosotros? Nos desanimamos y nos vamos. ¿Sabes por qué? Porque simplemente a Dios no le da la gana. ¿Cuántos milagros Él no ha hecho en mi vida? Y ya yo lo estaba juzgando por un milagro que no había hecho. Ahí Dios me dio a demostrar que estaba puliendo algo en mí, que estaba sacando algo en mí. Mi hijo ya está bien. Que me ha quitado el habla porque he orado y Dios no ha sanado. Hay gente que me sigue en las redes, que ha llamado a mi esposa cuando estuvimos en la campaña de cosas que Dios hizo. Con unos lo va a hacer, con otros quizás no, pero más adelante eso no quita de que Dios no va a hacer un milagro en ellos. Pero es que a veces Dios lo hace para formarnos. Y a su nombre le voy a decir algo. Una aplicación aquí es: no se desanime si la respuesta no llega de la manera que usted piensa.
Si estás orando, como decía la pastora, te duele la cabeza y te oraste, no, tómate una aspirina, pero no critiques a Dios por eso. Hay gente que se desanima por todo, porque Dios no le responde, porque le dice algo que no les gusta, porque tiene que rectificar sus errores. Si esto está pasando en tu vida y están estas tres cosas que te han marcado, ten cuidado, porque estos son alarmas que van sonando para desanimar al creyente y a su nombre. Número 4, cuando nos comparamos con los demás. Mire lo que dice Deuteronomio, ahí mismo, 2:5. Dice, no os metáis con ellos. ¿Con quién? Con los hijos de Esaú. Dice, porque no os daré de su tierra ni aún lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Entonces, Dios, tú nos haces devolvernos de ese monte. Vamos a pasar por donde están los hijos de Esaú, esos que ni siquiera han pagado el precio, esos que no están metidos contigo, y tú les has dado esa tierra. Y nosotros que estamos en el desierto, estamos orando y tú no nos vas a dar ni siquiera. ¿Llega qué? El desánimo. Grábese esto: lo que no es para ti no te va a edificar. Tú puedes ver la bendición de ese hermano y tú quisieras tener lo que él tiene, pero si Dios no ha destinado eso para ti, tenlo por seguro que eso no te va a edificar. Por ahí escuché una anécdota que decía: si yo fuera el pastor, los cultos fueran más temprano. Si yo fuera el pastor, hubiera ayuno todos los días. Si yo fuera el pastor, abriría un instituto bíblico. Si yo fuera el pastor, la iglesia crecería. Si yo fuera el pastor, hubiera más orden en la iglesia. Y al final concluye: ¿por qué no eres el pastor entonces? Porque es que pasa algo. A veces no es lo mismo ver los toros desde la barrera que estar tú mismo en la arena peleando con el mismo toro. El que está arriba puede ver con claridad, está serenito sentado en la banca viendo todos los ángulos, pero el que está en la arena es el que se está enfrentando en el toro. Y te lo pongo así: si Dios no hubiera levantado a David, Goliat hubiera matado al que se hubiera levantado, porque el hombre para enfrentar a Goliat era David. Si se hubiera levantado un Juan a caminar sobre el agua, Juan se hubiera hundido, porque el hombre que Dios había levantado para caminar sobre el agua era Pedro. El hombre que Dios levantó para derribar Jericó fue Josué. Dios te va a levantar a ti para una asignación específica. Lo que pasa es que hay muchas personas que quieren pensar lo que Dios tiene que hacer a través de ese hombre. Dios trabaja de formas diferentes. Cuando tú te empiezas a comparar, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a desanimar e incluso vas a ver los errores de tu hermano y te van a afectar más a ti, porque va a entrar la rabia, la envidia, el resentimiento. No se compare. No se compare. No se compare. Pastor, entonces ¿por qué Dios a mí no me da como le da a los demás? Hay una parte en el libro de los evangelios que dice que el amo se levanta y agarra los talentos. A uno le da 5,000, a otro le da 2,000, al otro le da 1,000. Y dice que el que agarró los 5,000 los multiplicó y trajo 10. Al que se le dio 2,000 lo multiplicó y trajo 4. Y al que se le dio 1,000 lo enterró, y cuando llegó se lo devolvió a sí mismo. Y le dice el de los 5: aquí está mi buen señor, te lo multipliqué. Y le dice: bienvenido sea, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Lo mismo se lo dice al de los 2. Pero cuando llega el de 1,000, le dice: tú eres un amo que siembras donde no tienes que sembrar y cosechas donde no tienes que cosechar. Tuve temor y lo escondí. Y él le dice: siervo infiel, ¿qué pasó aquí? Él no tenía la capacidad para administrar ni siquiera 1,000 y estaba pidiendo más. Si tú no tienes la capacidad de administrar lo poco, Dios no te va a poder poner en lo grande. Le pongo este ejemplo: hay mucha gente que quiere grandes iglesias, hay mucha gente que quiere avivamiento, pero si Dios en este momento me da 1,000 personas, yo no tengo el templo ni el lugar para meter a 1,000 personas. Si yo primero no le soy fiel al Señor con lo poco que yo tengo y los puedo levantar
levantar a ustedes como guerreros y guerreras de Dios, ¿cómo yo voy a aspirar a algo mayor? Tengo que serle fiel a Dios con lo poco que me ha dado en este lugar. Pero si yo me pongo a criticarle a Dios, ay Señor, ¿por qué me llevaste para allá? Ay Señor, voy en retroceso. Ay Señor, ¿sabes qué me va a decir? Dame lo que te quité, vete para la banca, que otro va a ocupar tu puesto. Pero cuando tú te paras y tú aprendes a tratar de abarcar y a tener más capacidad, Dios te va a dar más. Entonces no se compare, porque lo que tú estás viviendo es un proceso para algo grande. Tú estás viviendo un proceso para algo grande. Disfruta lo que Dios te ha dado, no te compares. Y a su nombre, ¿qué tiene que hacer usted en ese momento? Incremente su capacidad. Dígale: Señor, yo mismo soy. Yo no voy a estar viendo la bendición de otro. Yo no voy a estar viendo lo que tú has hecho en otro. Yo voy a ver lo que tú vas a hacer en mí. Si yo quiero algo que valga la pena, voy a doblar más rodillas. Tú quieres algo grande, ¿cuántas horas buscas a Dios? Si tú quieres que Dios te dé algo, escúchame, tú quieres algo de Dios, mi pregunta es: ¿cuántas veces ayunas a la semana? ¿Cuántas horas al día? Entonces, si no buscas a Dios, ¿cómo pretendes tener algo de Dios? Si tú quieres que te paguen en un trabajo, tienes que trabajar. Nadie entra en una compañía a sentarse y que le den un cheque por no hacer nada. Si tú quieres algo de Dios, paga el precio. Yo puedo orar por ti, puedo bendecirte, pero hay cosas que Dios no te va a dar, así sea que ore el hombre más ungido del mundo por ti, si no pagas el precio. Y disculpe que le hable así, pero es que cuando viene el desaliento te va a tumbar. Es mejor que nos estremezcamos ahora. Necesitamos meternos con Dios. Necesitamos pagar el precio. Qué bueno es estar viendo la bendición que Dios usa que el otro hermano tiene. Pero tú no sabes el proceso que él tuvo que pasar para tener lo que él tuvo. Qué bonito es ver a ese hombre cantando, o qué bonito es ver a ese hombre bendecido, pero tú no sabes el proceso que él pasó. Todo el que está allá arriba tuvo que pasar un proceso. En el mundo espiritual no vale la coima. Yo te pago para que tú me pongas allá arriba, San Miguel, ponme allá arriba. O habla con San Pedro para que me ponga de primero en la fila y yo quede arriba en la bendición. No, hermano, aquí no funciona así. Aquí no funciona así. Aquí hay que incrementar la capacidad. Usted tiene capacidad. Por eso es el nivel de presión al que Dios muchas veces te hace pasar, porque tú tienes la capacidad. Créame que si usted no tuviera la capacidad, usted no pasa por todo lo que ha pasado, porque Dios te quiere dar algo grande, y a su nombre. Y el quinto y último punto: ¿cuándo viene el desánimo? Cuando demora lo prometido por Dios. El tiempo desanima también. Mire lo que dice el Deuteronomio 2:14. Y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Zered fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento. Ay, pastor, ya yo me cansé de esperar. Yo estoy cansado de esperar a esa mujer, a esa ungida. ¿Sabe qué? Al frente hay una taberna y hay una muchacha. Yo la voy a convertir, me la traigo y ya esa es mi sierva. Porque ya llevo 6 meses esperando la promesa y nada que me llega la sierva. Yo estoy que me quemo. Pues báñate. ¿Sabes por qué? Porque a veces por nuestro deseo y nuestra necesidad cometemos errores. A veces el tiempo se hace largo porque hay una emoción en nosotros que nos domina. ¿Y qué pasaba con esta generación?
Habían pasado más de 38 años en un desierto. Dios le prometió una tierra prometida. Señor, ¿cuántos diciembre? ¿Cuántos años nuevos? ¿Cuántas fiestas patrias? ¿Hasta cuándo esta soledad? ¿Hasta cuándo esperar, Señor, esa respuesta, esa sanidad? Señor, ¿hasta cuándo esperar ese ministerio que tú me has dado? Señor, ¿hasta cuándo esperar? Y la gente se desanima porque pasa un día, pasan meses, pasan años y no hay respuesta de lo que Dios te ha dicho. Y ¿sabes qué es lo más fácil? Decirle a Dios mentiroso. Eso no fue de Dios. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Pero yo te voy a decir algo. Dios responde en 2 temporadas, y grábese esto. Y tiene que estar claro, porque solamente se dice que Dios responde en un momento, en una temporada que es el tiempo preciso. Pero en ese tiempo preciso hay 2 temporadas donde Dios responde. Número 1, Dios puede responderte tarde. Abraham era de ¿cuánto? Abraham tenía ya casi 100 años cuando Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Él dijo: ya mi tiempo ha pasado. Hay muchos muchachones mejor que yo, mejor alimentados. Sale cría más bonita de mis hijos, de mis amigos que de mí. Pero Dios le dice: tú eres. Cuando Dios llega entre comillas tardes, Dios adelanta los tiempos. No pienses que porque la edad que tú tienes, Dios no ha cumplido lo que te ha dicho. Bueno, Señor, ya me dejó el tren, ya la promesa la perdí, ya el ministerio se fue, ya mi familia, porque ya la edad que yo tengo, ¿qué voy a hacer yo? ¿Sabes algo? Dios no depende de tu edad ni de tu fortaleza, porque cuando Él te llama, Él te capacita, Él te ubica y te rejuvenece como el águila.